Antes de comenzar con un proyecto de Knockout debemos de configurar su guía de estilos. De esta manera, pues bueno, no tendremos que ir aplicando los estilos a los elementos una y otra vez, sino que ya tendremos todo definido antes de empezar con ese proyecto. Dependiendo de tu proyecto, esto pues puede llevarte más o menos tiempo a la hora de configurarlo, pero sí es verdad que esto nos va a ayudar a acelerar todo el proceso de desarrollo de nuestro proyecto de Webflow. Así que vamos a verlo paso a paso. Una vez que estamos dentro de la guía de estilos de Knockout, para hacer el setup del framework te tienes que dirigir directamente dentro de la carpeta de Style Guide a Knockout Setup. Lo primero que vamos a hacer para configurar Knockout es configurar el body, ¿vale? La etiqueta de body. Para ello, bueno, pues vamos aquí arriba, vamos a borrar en este caso la clase que nos viene aquí y vamos a seleccionar la etiqueta de body. Lo primero que vamos a modificar va a ser en el breakpoint base. Después, una vez que terminemos, vamos a los diferentes breakpoints. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a configurar en la etiqueta de body, va a ser el tipo de fuente, el peso, el tamaño y, bueno, la altura de línea, ¿vale? En este caso, pues para hacer como un ejemplo, vamos a configurar el tipo de letra, le vamos a poner, por ejemplo, Open Sans, el peso le vamos a dejar el mismo, le vamos a poner un tamaño de 16 píxeles. Y el line height, lo que es la altura de línea, pues por ejemplo va a ser 20 píxeles. Pero en vez de ponerle 20 píxeles, nosotros con Knockout lo que hacemos es transformarlo en porcentaje. Entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Lo único que tienes que poner es dividir, en este caso serían 20 píxeles de altura de línea, dividido por los 16 píxeles del tamaño del texto que le hemos dado, ¿vale? Y multiplicarlo por 100. Directamente lo puedes hacer aquí en Webflow. Y nos da pues 125. Esto sería 20 píxeles corresponde a 125%, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto ya configurado en el body, vamos a configurar lo que son los breakpoints, tanto en el escritorio, el de 1440 y el de 1920. Para hacer esto no lo hacemos directamente aquí en el designer de Webflow, sino que te tienes que dirigir aquí a este símbolo que tenemos creado, que se llama Custom Code. Si clicas dos veces y entramos en el segundo, el de Large Viewport Type. Aquí, si lo abrimos, lo único que tendrás que modificar, que lo veremos también en los elementos de texto y headlines, es estas variables que tenemos aquí. En este caso, para el body, en el ejemplo, le hemos añadido un tamaño de 16 píxeles. Entonces, lo único que tienes que modificar es este 18 por 16. Igualmente, aquí abajo, ¿vale? Y digamos que la matemática que tenemos aquí, este custom code, hará que ese tamaño sea escalable en los diferentes viewports. Le damos a guardar y, bueno, pues ya tendríamos configurado la etiqueta de body. La siguiente configuración que haremos serán los encabezados. Los headlines o encabezados pues sirven para crear una jerarquía en los encabezados o títulos de una web. Van desde el H1 a H6. Por tanto, vamos a aplicar los estilos a cada uno de ellos. Cambiaremos el tipo de letra, tamaño de fuente, peso y altura de línea. La forma de aplicar los estilos a los encabezados en Knockout es aplicando los estilos tanto a nivel de etiquetas, como pueden ser H1, H2, H3, etc., así como a las clases correspondientes. Bueno, pues para empezar a configurarlo lo haremos en el breakpoint base, ¿vale? Como hemos hecho en el body. Aquí pues vamos a aplicar los estilos tanto a los elementos H, como hemos hablado, de H1, H2, etcétera, como a cada una de las clases, ¿no? Que en Knockout pues van desde XXL a XS. Aquí los estilos que modificaremos serán bueno, pues el tipo de fuente, el tamaño, el peso, el tamaño, la altura de línea y a veces pues ya dependiendo también del diseño en este caso, pues el letter spacing, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este ejemplo, vamos a configurar la primera clase que es la headline XXL. En este caso, pues vamos a darle, por ejemplo, tamaño de 132 píxeles, vamos a cambiar el tipo de letra a Anton, el tamaño va a ser normal y bueno, lo demás lo vamos a dejar igual. Como hemos dicho, esto es a nivel de clase, también lo tenemos que hacer a nivel de los headlines, ¿vale? Del H1, H2, etc. Pues aquí haremos lo mismo, modificaremos lo mismo que hemos modificado antes, añadimos, por ejemplo, normal y son 132 píxeles, ¿de acuerdo? Una vez que hemos configurado ya el XXL y el H1, pues vamos con el H2 y el XL, ¿vale? En este caso pues le vamos a dar un tamaño de 84 píxeles, el mismo tipo de letra, peso normal y ahora pues lo hacemos a nivel de H2 también. Pues le ponemos lo mismo, Anton, el peso es el normal y ponemos 84 píxeles.
vamos a ir haciéndolo con los demás también. Vamos a seguir con el headline L. Aquí pues le vamos a dar un tamaño de 62. Bueno, pues ya tendríamos todos los headlines configurados. En este ejemplo vamos a, por ejemplo, en headline L, vamos a aplicarle, en vez de aplicarles a todos el mismo tipo de letra, en este caso, pues por ejemplo, le podemos añadir otro, no sé, por ejemplo, le añadimos roboto y le vamos a dejar el mismo tamaño. Por aquí lo podemos poner en capitalize, es decir, en mayúsculas. Y vamos a hacer también lo propio, por ejemplo, con el S, que le vamos a poner también roboto. Aquí le dejamos el mismo tamaño y lo añadimos en mayúscula. Y por último también lo vamos a hacer, por ejemplo, en el XS, ¿vale? Vamos a darlo así y en el XS le dejamos lo mismo, el mismo tamaño. Vale, pues ya lo tendríamos configurado. La razón en sí de aplicar los estilos en ambos sitios, como te he dicho, a nivel de H1, H2 y en clase, es principalmente pues, por si queremos mostrar un H1 o un H2 o H3 en un tamaño o estilo diferente al aplicado en ese elemento en sí. Si por ejemplo queremos aplicar un tamaño menor o mayor o el estilo que sea a un encabezado, para ello podemos añadir una clase, ¿vale?, para aplicar ese estilo diferente. Y por ello no tiene por qué ser un H1, H2, H3 el que tenga que tener aplicado un estilo predefinido. Esto pues será muy útil a la hora de, bueno, con fines de posicionamiento de contenido y SEO, en el que, bueno, queremos aplicar estilos diferentes a encabezados específicos. Bueno, pues una vez que hemos configurado ya el breakpoint base, vamos a pasar a los breakpoints de 1440 píxeles y 1920 píxeles. Al igual que lo hemos hecho con el body, en este caso es exactamente lo mismo. Tendremos que irnos directamente a lo que es en este símbolo de Custom Code. Clicamos aquí y en el Large Viewport Type, aquí vamos a añadir o vamos a modificar los tamaños que tenemos añadidos en estas variables, ¿vale? En este caso, los que tú tienes que modificar serán todos estos de aquí, ¿vale? Es muy sencillo, te lo digo paso a paso. En el ejemplo que hemos hecho, hemos modificado el tamaño de cada uno de los headlines. Entonces, ya los tengo directamente, vamos a modificarlos. Sería para, digamos, el XXL era 132 píxeles, lo tenemos que poner en ambas, ¿vale? En el de arriba, en el que pone Viewport Width y Pixel, ¿vale? En ambos variables, si no, no funcionará. Pues ponemos 84 en este. Bueno, pues ya lo tendríamos configurado. Le damos a Save. Con esta configuración, cuando estemos en una ventana entre 1440 píxeles y 1920 píxeles, el tamaño de los encabezados serán proporcionalmente igual en base al tamaño de la ventana. Una vez que la ventana supere el tamaño de 1920 píxeles, el tamaño de los encabezados se volverá a ser fijo de nuevo. Por último, para dejar configurados los encabezados, vamos a configurar los breakpoints de tablets y móvil. Lo que haremos en este caso será añadir los mismos estilos y tamaños que hemos dado en los encabezados en el breakpoint base a los breakpoints de tablet y móvil. Vale, bien, pues si hacemos scroll aquí abajo, vamos a ver que existen estos elementos que, bueno, nos indican que hay más clases disponibles en el viewport de tablet y en el viewport de móvil. Entonces, para empezar a configurar los viewports de responsive, tanto el de tablet como el de móvil, nos vamos primero al de tablet. Y lo que hemos dicho es que vamos a exactamente copiar los mismos estilos que le hemos dado en el breakpoint base, lo vamos a dar a estos elementos en la tablet, ¿no? Entonces vamos a ir configurando y añadiendo exactamente los mismos estilos. Si nos vamos al primero, ten en cuenta de no añadirlo directamente aquí en el elemento, porque hemos añadido, para diferenciarlo, una clase de text tertiary, que lo entenderás más adelante cuando te expliquemos el tema de los colores. Debes de eliminarla, ¿vale?, para que se puedan aplicar directamente a la clase XXL tab en cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos añadiendo los estilos a cada uno de ellos. El primero le ponemos 132. Bueno, pues una vez que ya hemos configurado los de tablet, vamos a pasar a los de móvil, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Ten en cuenta que para añadirle el estilo de tamaños y tal, borres primero la clase del color. Así que vamos a añadir los mismos estilos.
Y de esta manera pues podemos utilizar las clases para tablet y móvil para modificar los estilos y tamaños de los encabezados dependiendo del dispositivo. Bueno, pues para configurar los textos en Knockout vamos a aplicar estilos a cada uno de ellos, ¿vale? En este caso vamos a modificar el tamaño de fuente y la altura de línea. En Knockout pues hemos creado tres tipos de clases para los textos que son TextL, TextM y TextS, que vamos a configurarlo. Vamos a verlo. La primera configuración que vamos a hacer de los textos serán en el breakpoint base. Entonces, como hemos dicho, vamos a modificar el tamaño de los textos. En este caso, por ejemplo, le podemos dar 24 píxeles. El siguiente, el TextM, en este caso le podemos dar 18 píxeles. Y el último, 16 píxeles, ¿vale? Como te he dicho, podemos modificar también el line 8, pero lo que es la altura de línea, pero lo vamos a dejar igual. Digamos que para que los textos tengan un tamaño dinámico en base al tamaño de la ventana, tenemos que añadir los tamaños en el custom code, ¿vale? Como hicimos en los encabezados. Entonces, para ello, en vez de modificarlos en los breakpoints estos, vamos directamente al custom code y clicamos en Large Viewport Type, ¿vale? Al igual que hicimos en encabezados y en el body. Y aquí pues las variables que tendremos que modificar serán estas de aquí, ¿vale? Pues añadiendo, digamos, el tamaño de letra que le hemos dado a cada uno de ellos. En el primero, en este caso, le habíamos dado 24 píxeles, así que lo tenemos que modificar tanto como hemos dicho en encabezado, en el viewport width y en píxel, ¿vale? En el segundo, el tamaño que habíamos dado era de 18 píxeles. Modificamos, ponemos 18 píxeles y en el último, en este caso, son 16 píxeles. Al igual que en los encabezados, con esta configuración, cuando estamos en la ventana entre 1440 píxeles y 1920 píxeles, el tamaño de los textos pues será proporcionalmente igual en base al tamaño de la ventana. Y en este caso, cuando la ventana supere los 1920 píxeles, el tamaño de los textos será fijo de nuevo, es decir, que no se modificará el tamaño aunque siga aumentando el tamaño de la pantalla. Por último, vamos a configurar el tamaño de los textos tanto en tablet como en móvil. Al igual que hicimos en los encabezados, tenemos aquí que nos indica que hay más clases disponibles en el Tablet Viewport y en el Mobile Viewport. Nos vamos al breakpoint de tablet y lo que tendremos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos en los encabezados. Tenemos que poner, añadir los mismos estilos que hemos dado en el breakpoint base, pues lo hacemos en los textos de tablet. Igualmente te digo que no lo hagas directamente aquí en el elemento, sino que le borres lo que es la clase del color, ¿vale? O en este caso, hacerlo así, o digamos, seleccionar el elemento y clicar aquí, ¿vale? Lo puedes hacer de esas dos maneras. Y pues vamos a poner los mismos tamaños que hicimos anteriormente. En este caso sería 24 píxeles, ¿vale? En el segundo, en el tab M, lo vamos a seleccionar y añadimos, pues son 18 píxeles en este caso. Y por último, el tercero, el text S, le vamos a añadir, son 16 píxeles. Y así haremos también pues con el móvil. Si nos vamos directamente al breakpoint de móvil, ¿vale? Nos aparecerá también el texto aquí y ponemos lo mismo. Seleccionamos el elemento en móvil, ¿vale? Y ponemos 24. Y de esta manera es como dejamos configurados todos los textos en Knockout. Para configurar los colores en Knockout lo haremos a través de modificar los swatches. Los swatches en este caso son la paleta de colores que Webflow nos permite crear pues, para guardar los colores de nuestro proyecto. En vez de modificar los colores añadiendo su código a las clases, lo haremos modificando los swatches. El hecho de hacerlo de esta manera es que, bueno, cuando modifiquemos el swatch, pues se modificarán los colores de todos los elementos, como son los background, que son los fondos, colores de texto, botones, links, etc. Lo cual será mucho más rápido y más eficiente de modificar los colores en nuestro proyecto. En Knockout por defecto tenemos predefinidos los colores de negro, blanco, color primario, color secundario, terciario y cuaternario. Además de que tenemos 6 colores neutrales, que en este caso son grises, y 3 colores bonus que puedes añadir los colores que necesites. Para configurar los botones en Knockout tendremos que configurar dos aspectos. Uno, el tamaño del texto y otro, el padding. Además de que, bueno, tendremos que configurar los colores, borders, etc. Es importante recordar que el tamaño de los textos en Knockout son proporcionales al tamaño de la pantalla, con lo cual el tamaño de los textos de los botones lo deben ser también. Existen 3 casos respecto a los botones. Opción 1, que el texto de los botones tenga el mismo tamaño del texto del body. Opción 2, que el texto de los botones tenga el tamaño diferente, pero que coincida con uno de los tamaños de los textos que tenemos, que te recuerdo que son TextL, TextM o TextS.
U opción 3, que no coincida con ninguno de los anteriores. Vamos a ver por tanto cómo configurar los botones en base a cada una de las opciones. La opción 1, como te he dicho, es que el tamaño de los textos de los botones tengan el mismo tamaño del texto del body. En este caso, pues no tendremos que hacer ningún tipo de configuración, ni en el breakpoint base, ni en el de 1440 píxeles o el de 1920 píxeles. Digamos que el botón siempre será proporcional. La opción 2 es que el tamaño de los textos de los botones tengan un tamaño diferente, pero que en sí coincidan con uno de los tamaños de los textos que tenemos, es decir, TextL, TextM o TextS. Bueno, pues en este caso lo que hemos dicho es que vamos a añadir aquí, en vez de un elemento de botón, añadimos un link block, le damos la clase de botón, que es button, en este caso, y dentro pues añadimos ese text block, ¿vale? Que aquí es donde añadiremos la clase de los textos, de TextL, M o S, ¿vale? En este caso pues vamos a darle TextL, por ejemplo, o TextM. Modificamos aquí primero el texto, ponemos button igual, y podemos, bueno, digamos que tiene un text decoration, pues lo quitamos, ¿vale? Y lo dejaríamos así. Esto hará, por tanto, que si por ejemplo eliminamos este botón, cuando cambiemos de breakpoint siempre mantendrá el tamaño del texto, ya que, bueno, digamos que las clases de TextM, TextL y TextS, como habíamos añadido anteriormente en el vídeo anterior, habíamos añadido las variables y las habíamos modificado. De esta manera, esto lo que hace es que nos permite que estos tamaños de los textos sean escalables y sean siempre proporcionales dependiendo el tamaño de la pantalla. La última opción en este caso es que el tamaño del texto del botón no coincida con ninguno de los que hemos dado anteriormente, ¿vale? Imaginemos que tenemos este botón y bueno, pues le añadimos un tamaño de 17 píxeles. Si vemos en el ejemplo que estábamos haciendo antes, que añadimos los diferentes tamaños de letra de texto a cada uno de las clases, el TextL tenía 24, el TextM 18 y el TextS 16, y el body tenía 16, con lo cual no coincide el tamaño del botón con ninguno de los textos. Entonces, una vez que tenemos este ejemplo, ¿vale? En nuestro diseño, lo que tenemos que hacer es crear una nueva variable en lo que es el custom code que tenemos aquí, ¿vale? Para hacerlo es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. Clicamos en el Large Viewport Type, ¿vale? Y abrimos este embed. Y lo que haremos es, bueno, pues crear una variable como estas que están aquí. En este caso podemos llamarle como queramos. Vamos a seguir la misma estructura, podemos poner button S o button solo, ¿vale? Y en este caso habíamos dicho que, bueno, para diferenciarlo vamos a poner VW, ¿vale? Y habíamos dicho que le habíamos añadido 20 píxeles, ¿vale? Pues el primero sería 17 VW y el segundo pues le ponemos button-pixel 17 píxeles. Bueno, pues una vez que hemos añadido la variable, lo siguiente es que tenemos que crear estas medias queries, ¿vale? No te preocupes que te lo enseño paso a paso. Para hacerlo, pues podemos añadirlo el primero, ¿vale? Vamos a ponerlo debajo del body, vamos a copiar este y lo vamos a pegar. Y pues le vamos a llamar, en este caso, pues button, ¿vale? Que es la misma clase que tenemos añadida en nuestro botón, button. Y aquí lo que debemos de modificar, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? Como vemos, el primero, el de VW, se llama --button. Pues vamos a copiarlo y lo pegamos aquí directamente. Pegamos aquí. Y si seguimos haciendo scroll, tenemos que hacer lo mismo en esta media query. Vamos a copiar el primero que tenemos aquí y lo vamos a duplicar. Le cambiamos la clase y le ponemos button. Y aquí dentro, pues lo que tenemos que modificar es la variable. Es igual, --button píxeles, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo que sea así. Así es. Y nada, pues ya tendríamos configurado el tamaño del botón, con lo cual le damos a Save. Y de esta manera, pues nuestro botón va a ser escalable en cada uno de los viewports. Como dijimos al principio, el segundo aspecto que tenemos que modificar son los padding del botón. Todos los padding en Knockout se añaden en la unidad Viewport Width, para que, bueno, de esa manera pues sean siempre proporcionales a cada ventana y vayan escalando. En los botones es igual. Tenemos que configurar los padding para que sean proporcionales según el tamaño de la ventana. Para ello transformaremos los padding de píxeles a viewport width en 1440 píxeles y volveremos a transformarlos a píxeles en 1920 píxeles. Bueno, pues imaginemos que tenemos este botón en nuestro proyecto, le vamos a modificar lo que es el padding, ¿vale? Vamos a ponerle 16 píxeles arriba y abajo y en este caso le vamos a poner 25 a cada lado.
Vale. Pues sí, si queremos hacer este botón escalable, ¿vale? La siguiente configuración que tenemos que hacer es en el breakpoint de 1440. Y para ello, bueno, verás en pantalla ahora mismo la matemática o la fórmula que tienes que hacer. En sí es muy sencillo, ¿vale? Hemos dicho que tenemos 16 píxeles arriba y abajo, con lo cual sería 16 dividido entre 1440 y lo multiplicamos por 100. En este caso, pues cogemos 3 decimales, ¿vale? Serán 1,111, ¿vale? 1,111. Eso es arriba y abajo pues lo mismo. En el caso de 25, pues haremos lo mismo. 25 dividido entre 1440 por 100, que son 1,736. Vale, pues lo vamos a modificar. 1,736, que es lo que vamos a hacer también, lo propio en el de la derecha. Y de esta manera lo tendríamos configurado para el breakpoint de 1440. En el caso del último, del breakpoint de 1920, ¿vale? Nos vamos aquí, vamos a hacer scroll. Y en este caso, pues lo que tendremos que hacer es, hemos dado arriba 16 y a los lados 25, lo que haremos es que multiplicaremos 16 por 1,333 para transformarlo a, digamos, transformar el tamaño que hemos dado en el breakpoint base al tamaño de 1920, ¿vale? Lo vamos a copiar. Y en este caso es importante que os fijéis que lo tienes que modificar a píxeles. En el caso de 1440 está en la medida de viewport width, ¿vale? En este caso de 1920, como hemos dicho, lo transformamos de nuevo a píxeles. Y en el de la izquierda a la derecha eran 25. En este caso, bueno, lo podemos hacer en el mismo Webflow, pero para que sea más sencillo aquí, sería 25. Lo multiplicamos por 1,333, ¿vale? Para transformarlo. En este caso serían 33,32, por ejemplo. 33,32, lo copiamos y lo pegamos aquí. Y de esta manera, pues nuestro botón pues, será escalable en cualquier breakpoint, tanto a nivel de tamaño del texto como a nivel del padding. Por último, tendremos que configurar los links, que al igual que los botones se configuran de la misma manera. En este caso, pues tienen también tres opciones. La opción 1 es que el texto de los links pues tenga el mismo tamaño que el texto del body, ¿vale? Que en este caso pues no tendremos que hacer ninguna configuración ni en el breakpoint base ni en los de 1440 píxeles o 1920, digamos que el botón será proporcional. La opción 2, que es que el texto de los links pues tenga el tamaño diferente, pero que coincida con uno de los tamaños de los textos que tenemos, como hemos dicho, texto L, text M o text S. Y que en este caso, pues dentro del link block, pues tendremos que añadir un text block y aplicarle las clases del texto que sea. Y la última opción es que el tamaño del texto de los links pues no coincida con ninguno de los anteriores. En este caso pues tendremos que añadir el link block y bueno, crear una variable como hemos hecho en el botón.